Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo programar una red neuronal convolucional utilizando MATLAB. Pero antes de esto, ¿qué es una red neuronal convolucional? Pues como su nombre lo dice, es una red que se auxilia de la operación convolución para poder extraer las características que se tienen en la entrada de la red neuronal y después de eso poder otorgar una clasificación. Es decir, una arquitectura típica de una red neuronal consta con una parte de capas convolucionales y una parte de capas conectadas completamente, lo que se le conoce como full connector. En la etapa de las capas convolucionales, lo que se va a hacer es extraer las características de la entrada. Típicamente estas entradas suelen ser una imagen y con estas características que va a ir aprendiendo en cada capa convolucional, va a poder después proporcionar la información a la capa full connector para al finalmente clasificar la entrada, que suelen ser imágenes, porque este tipo de redes neuronales convolucionales se utilizan mucho para la clasificación de imágenes. Pero bueno, tiene mucho más aplicaciones que más adelante estaremos viendo cuáles son los otros tipos de aplicaciones que se le pueden dar a las redes neuronales convolucionales. En la arquitectura típica de una red neuronal convolucional, tú puedes encontrar diversos elementos básicos de esta red, y estos son que la entrada debe de estar representada de forma matricial o de forma de tensores de matrices. Es decir, si tú tienes una imagen, la puedes separar en tres matrices diferentes. Por ejemplo, una matriz que represente el color rojo, otra matriz que represente el color azul y otra matriz que represente el color verde. Es decir, tendríamos una representación por cada píxel en su componente RGB. Después tendría que pasar por una capa convolucional que va a extraer mediante pequeños filtros de la imagen información para poder encontrar ciertas características de nuestra entrada. Si después de esto queremos reducir el tamaño de esta información que hemos extraído mediante estos filtros de convolución, se utiliza lo que se conoce como las capas de pooling, en las cuales vamos a reducir el tamaño de la información obtenida en la capa anterior sin perder información valiosa. Podemos añadir cuantas capas convolucionales y max pooling consideremos necesarias, para después estas capas enviarlas a lo que se conoce como full connector, en donde se va a analizar todas estas características extraídas y típicamente se va a poder utilizar para poder hacer una clasificación. Ahora, en las capas convolucionales, la función de activación que se suele utilizar comúnmente es la función ReLU, mientras que en la última capa, antes de clasificar, se suele utilizar la función softmax. Bueno, pues vamos a comenzar. Y si quieres seguir aprendiendo más cosas sobre las redes neuronales convolucionales, como programarlas en Python o entender cómo funcionan de una manera más completa, además de entender diversas aplicaciones que se le pueden dar, no olvides suscribirte, que estaremos subiendo más contenido acerca de este tema. Es abrir un nuevo Leaf Script. Y bueno, inicialmente vamos a cargar nuestra base de datos. ¿Y cuál es esa base de datos? La base de datos va a consistir en diferentes imágenes que contienen diferentes dígitos del 0 al 9. La red neuronal convolucional va a clasificar las entradas y va a definir si cada imagen pertenece al dígito 0, al dígito 1. Esta base de datos ya se encuentra en el toolbox de MATLAB y pues vamos a iniciar descargando los datos.
Vamos a probar que todo este bloque se haya programado correctamente y le damos aquí en correr sección. Después de que hemos verificado que esta sección ha corrido perfectamente, nos pasamos a una nueva sección y en esta sección lo que vamos a hacer es mostrar algunos ejemplos de la base de datos que hemos cargado. Y aquí lo que estamos haciendo es pedir que de un total de 10.000 imágenes elija 20 al azar, de manera al azar, y que estas nos muestre estas imágenes en una sola figura dividida de 4 por 5 de manera aleatoria. Entonces vamos a correr esta sección. Y aquí vemos las imágenes que se han elegido, en donde aquí perfectamente podemos ubicar que este es el número 2, el número 1, el 0. Pero lo interesante aquí es que la misma red neuronal sea la que sea capaz de decirnos a qué dígito pertenece cada una de estas imágenes. Vamos a calcular el número de imágenes que tiene cada categoría. Ahora entonces podemos correr esta sección y realmente el label count es una tabla que contiene las etiquetas y el número de imágenes que tiene cada etiqueta. Es decir, de la base de datos contiene 10.000 imágenes para cada uno de los dígitos desde el 0 al 9. Antes de definir a la red neuronal convolucional, debemos definir el tamaño de cada imagen. En este caso vamos a observar de qué tamaño es cada una de nuestras imágenes. Y aquí podemos ver que el tamaño son imágenes de 28 por 28 píxeles. El siguiente paso será especificar los conjuntos que vamos a tener para el entrenamiento y para la validación. En este caso, lo que estamos haciendo es dividir los datos en conjuntos de datos de entrenamiento y validación, de modo que cada categoría del conjunto de entrenamiento contenga 750 imágenes y el conjunto de validación contenga las imágenes restantes de cada etiqueta. El siguiente paso va a ser definir la arquitectura de la red neuronal.
Entonces aquí acabamos de definir la arquitectura de la red neuronal convolucional. Observamos que hay un error y es que yo omití definir de qué tamaño va a ser la capa full connector. Aquí simplemente le vamos a poner que van a ser 10 neuronas y el error se soluciona. Ahora vamos a explicar muy rápidamente esta arquitectura. Inicialmente tenemos la capa de entrada de la red neuronal, que tiene que ser del mismo tamaño que el tamaño de la imagen. Después pasamos a la primera capa convolucional, y en esta capa convolucional se va a estar utilizando filtros de 3×8 y vamos a estar utilizando una función de activación ReLU. Después vamos a pasar por un max pooling para reducir el tamaño de la salida de la primera capa convolucional. Este max pooling es de 2×2. Y después vamos a pasar directamente por la segunda capa convolucional, en donde vamos a tener un filtro de 3×16 y vamos a utilizar también nuevamente una función de activación ReLU. Seguido de eso vamos a estar ocupando otra capa max pooling para volver a reducir el tamaño de la salida de la capa convolucional 2. Y esto va a pasar finalmente por una tercera capa convolucional, en la cual se van a tener filtros de 3×32 y nuevamente vamos a estar utilizando una función de activación ReLU. Y bueno, también para poder después pasar a la parte de clasificación, tenemos que tener la parte de full connector, y en este caso en nuestra capa de full connected nada más vamos a tener una capa de full connected, y esta capa va a tener 10 neuronas. En esta capa se utiliza la función de activación de SumMax, debido a que lo que buscamos son probabilidades. Y bueno, con esto vamos a poder tener ya nuestra capa de salida, que va a ser directamente una capa de clasificación. Toda esta información la podemos ver en este layer que nos aparece aquí, que nos describe directamente cómo estamos representando esta arquitectura de nuestra red neuronal convolucional. Vamos a especificar las opciones del entrenamiento de la red neuronal convolucional. Entonces, después de definir la estructura de la red, hemos especificado las opciones del entrenamiento. En estas especificaciones lo que nos dice es que la red se va a entrenar utilizando el algoritmo del descenso del gradiente estocástico con impulso, SDGM, y que va a tener una tasa de aprendizaje inicial de 0.01. Además, hemos establecido un número máximo de épocas, en este caso hemos establecido 4. Y una época en general es un ciclo de entrenamiento completo en todo el conjunto de datos de entrenamiento que tenemos. Además, le hemos pedido en las opciones que se debe de supervisar la precisión de la red durante el entrenamiento, especificando los datos de valoración y la frecuencia de valoración. El software va a entrenar a la red en los datos de entrenamiento y va a calcular la precisión de estos datos de validación a intervalos regulares durante este entrenamiento. Los datos de validación no se van a utilizar para actualizar los pesos de la red, solo para verificar. Y vamos a pasar a la siguiente sección, que básicamente consiste en entrenar a la red.
Entonces aquí simplemente con esta instrucción podemos entrenar nuestra red neuronal, en donde le estamos dando cuáles son los datos de entrenamiento, cuál es la configuración de la red neuronal, cuál es la arquitectura y las opciones que tenemos para las opciones que hemos elegido para el entrenamiento. Ahora, cuando yo le dé correr esta sección, se tiene que abrir una nueva ventana en donde vamos a ver cómo se hace el entrenamiento de la red. Como podemos observar, el gráfico nos muestra el desempeño del entrenamiento de la red neuronal, en donde lo tenemos dividido por iteraciones, pero además lo tenemos marcado en cada época. Si recuerdan, en las opciones teníamos que máximo se hiciera el entrenamiento durante 4 épocas. Nosotros podemos ver cómo se mueve el accuracy o precisión en español y cómo es el desempeño de los o las pérdidas. En este caso observamos que tenemos una accuracy total de 99.24.